Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Lo primero que quiero hacer es daros mis más sinceras felicitaciones a todos los que me estáis siguiendo, porque en el momento de hacer este vídeo, el canal ya ha superado los 400 suscriptores. No hubiera imaginado nunca, pero ni en sueños, que mi contenido tuviera tanta relevancia y más cuando se tratan de tecnologías muy nicho y por tanto muy poco conocidas. Pensaba, de hecho, que iba a tener a los 4 locos de la informática de sistemas corporativos como yo, pero me alegra conocer que hay muchísima más gente tan loca como yo y que les gusta este tipo de sistemas. O quizás la clave del éxito del canal sea precisamente porque la gente busca mi contenido porque tiene dudas sobre los sistemas corporativos con los que les toca trabajar en el día a día, ya que, al contrario que Windows, en este tipo de sistemas su formación es larga, costosa, compleja y además escasa. Además, he tenido una sorpresa que me ha gustado muchísimo. Obviamente, cuando tuve la idea de crear un canal enteramente en castellano, pensaba que solamente me iban a seguir personas de España. Pero para mi grata sorpresa, me seguís una gran cantidad de personas del otro lado del charco. Así que solo me queda daros un fuerte abrazo a la comunidad latinoamericana, ya que he comprobado por estadísticas del canal, que muchos sois mexicanos, colombianos, peruanos, argentinos, y pondré un etcétera para no cometer el error de no nombrar algún otro país. De verdad, muchísimas gracias a todos por seguirme. De esta, a ver si llegamos a los 1000 suscriptores y os preparo una sorpresa que seguro que os encantará. También me gustaría daros un fuerte abrazo por todos los comentarios de apoyo que he recibido, y también por todos aquellos comentarios que piden que hable de un tema en concreto. Pues bien, este vídeo va por vosotros. Responderé a una petición que lanzó una persona en los comentarios, concretamente de cómo el sistema AS400 trabaja con los journals o diarios. Bien, un journal o un diario es una base de datos también propiamente dicha, que lo que hace es anotar todas las operaciones que se realizan sobre un objeto de base de datos. Por ejemplo, si hay una escritura de un registro concreto, además de escribirse en la base de datos dicha escritura, se lleva a un diario dicha anotación. ¿Con qué fin? Pues es muy sencillo. Si, por ejemplo, esa escritura es una escritura que está encadenada a otro tipo de escrituras y en algún momento de la operación se cancela, el sistema tiene que ser lo suficientemente inteligente como para deshacer todas aquellas transacciones que se habían realizado para no quedar el sistema con los datos a la mitad. Por lo tanto, es lo que un journal o diario es lo que nos permite hacer un commit, es decir, cuando una transacción se ha ejecutado correctamente, dichos datos queden grabados físicamente, o un rollback, que es que si esa transacción ha ido mal, el sistema deshaga los cambios manteniendo en todo momento la integridad referencial de todos los datos de la base de datos. Entonces vamos a entrar en nuestra máquina AS400 y voy a enseñaros cómo se crea un journal, cómo se crea un receptor o un journal receiver que anotará todas y cada una de las entradas de las bases de datos, y luego haremos cómo hacer que un journal o diario se ponga a anotar un fichero de base de datos que nosotros le digamos. Por tanto, entramos con el usuario qscofr como de costumbre, aunque podemos utilizar con cualquier otro usuario que tenga los permisos correspondientes. Y bueno, pues aquí vamos a entrar en el PDM y vamos a trabajar con un objeto de la biblioteca Wayland, que es con el que estaba trabajando hace un momento, que es, me voy a crear una base de datos, por ejemplo, esta de create_member. Si entramos con un 2, podemos ver, bueno, me he creado una tabla de base de datos en la que básicamente mantiene una relación de los miembros de la tripulación de unas aeronaves, siguiendo un poco con la filosofía de Weyland-Yutani. Entonces tenemos nuestro registro crew, que es tripulación, con su identificador de tripulación, el nombre de la persona, el apellido de la persona, el grado de la persona, es decir, si es piloto, primer oficial, etc., y la astronave a la que pertenece. Ya veis que todos son campos de texto. Uno de 9 caracteres y el resto de 20 caracteres, 40 caracteres, 20 y 20. Y nuestro primary key, nuestra clave, va a ser la identificación de la tripulación, en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a crear la base de datos? Con este miembro fuente que nos ha gestionado las columnas de la base de datos, pues lo que hacemos es
Cambiamos el miembro y con un 14 compilamos el fichero fuente. Una vez compilado, si hacemos un tsp-msg, podemos ver que se ha completado normalmente. Luego entonces, si salimos de aquí y damos F5, vemos aquí que tenemos el fichero de base de datos recién creado, que se llama crewmember. Si hacemos un 5, vemos que no tiene ningún registro y podemos completarlo con un 12. Si entramos dentro de la base de datos y vemos la tabla en sí, el miembro en sí, y hacemos un 5, veremos que no tiene ningún registro. Claro, es que acaba de crearse. Bien, pues vamos a añadir un registro. Para ello, con la opción DFU, que es la opción 18, nos va a crear una especie de entrada de datos muy sencilla. Bien, pues como primer miembro de la tripulación vamos a poner el código 0001, el nombre de la persona, en este caso sería Arthur, el apellido Dallas, el grado es el capitán y la nave espacial Nostromo. Si le damos al Enter, acabamos de añadir un registro. Si salimos de aquí con F3, nos está diciendo que añade un registro en nuestra base de datos. ¿Finalizar entrada de datos? Sí. Si entramos de forma nativa en la base de datos y hacemos un 5 aquí, veis que tenemos aquí directamente el primer registro de Dallas que hemos dado de alta. Vamos a dar otro de alta, por ejemplo, con un 18. Volvemos a entrar en la DFU y vamos a poner, si vamos a avance página, podemos ver cómo estaba el otro. Entonces, aquí vamos a poner el 002, con F9 insertamos 02, que será Thomas Kane, que es el oficial ejecutivo de la nave Nostromo. Si ahora, por ejemplo, le damos F3, veis que se ha añadido otro registro adicional y salvamos. Bien, pues ya tenemos nuestra base de datos como podéis ver, con 2 registros. Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bien, vamos a journalizar esta tabla de base de datos. ¿Cómo? Pues bien, lo primero de todo es que vamos a crear un receptor de diario, un Journal Receiver. Para ello hacemos CRT, JRN, RS, RCV y damos F4. Y entonces el receptor de diario, pues vamos a llamarlo Crew 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué pongo ceros al final? Porque un receptor de diario es la propia base de datos donde se anotan todas las actividades de la base de datos. Lo que ocurre es que cuando aquí veis que el umbral del receptor de diario son 1.500.000 registros. Cuando llegan 1.500.000 registros de operaciones de base de datos, se creará automáticamente un CREU 000001 y el diario estará conectado a este receptor constantemente. Por tanto, es importante que lo último sean números, obviamente empezando por 0. ¿De acuerdo? La biblioteca, pues ponemos la que teníamos, Wayland, y el resto dejamos tal cual. Vamos a entrar y si damos F5, ya vemos que tenemos aquí un receptor de diario llamado Creu 000. Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues crear el diario propiamente dicho, el journal. Para ello hacemos un CRT JRN, F4, el diario vamos a llamarlo Crew, de la biblioteca Wayland. El receptor de diario es el que hemos creado hace un momento, Creu 000000, de la biblioteca Wayland. Sin más, el resto de los parámetros los dejamos por defecto. Le damos al Enter y ya se acaba de crear el diario realmente y su receptor. De hecho, si por ejemplo entramos aquí con un 5 visualizar, podemos ver que ya hay una secuencia creada. De hecho, si visualizamos la entrada, vemos que ha sido una operación de diario, de journal, que es receptores de diario anteriores. Es decir, esta es la primera entrada para hacer referencia a que el diario está siendo journalizado, o sea, ha comenzado a journalizarse.
Si aquí, por ejemplo, hacemos un 5, dentro de su receptor, podemos ver que nuestro receptor de diario CREW000 está asociado al diario CREW, tiene un umbral de 1.500.000 registros, lo hemos conectado al día de hoy hasta ahora y solo hay una entrada, que es la que hemos visto, un número de entradas, y está, importante, conectado. Cuando un receptor de diario está conectado al diario, significa que todas las entradas que está gestionando el diario las guarda en el receptor. Cuando cambia el receptor, porque hemos llegado al umbral de 1.500.000 registros y se crea automáticamente un CREW00001, veremos que el 000 ya no estará conectado, se pondrá en modo en línea. Es decir, que el journal está apuntando a un nuevo receptor, pero aquí tenemos toda la información del primer receptor. ¿De acuerdo? Con esta pequeña información creo que os hacéis una pequeña idea de cómo funciona el receptor. ¿Qué es lo único que nos falta aquí? Lo único que nos falta, una vez que hemos hecho la creación de un journal y la creación receptor de diario, es añadir las bases de datos que queremos que sean controladas por un journal. Es decir, las bases de datos que queremos que se puedan hacer un rollback, que se pueda hacer un commit, etc. Porque en la situación actual, yo cuando he añadido un registro, siempre lo da como válido, entonces no hay commit que valga. Es decir, los datos que yo he dado de alta son los que se quedan. No hay posibilidad de borrarlos a menos que entremos en la base de datos y lo hagamos de forma manual. Entonces, como bien he dicho, solo falta un paso, que es comenzar a journalizar el fichero físico. Para ello, hacemos un str, start, journal, physical file. Damos F4 y aquí ponemos ¿cuáles son los archivos físicos a registrar por diario? Pues el CREW MBR, que es la tabla de base de datos que queremos que se journalice. Podríamos poner asterisco all. Si en esta biblioteca tuviéramos un montón de base de datos, podríamos hacer que un único journal genere entradas para todas las operaciones de lectura, escritura, acceso, modificación y borrado de todas las tablas de base de datos que quisiéramos. En este caso concreto, como solo tenemos una única base de datos, pues bueno, ponemos únicamente la base de datos. En la biblioteca Wayland. Bien. ¿El diario cuál es? CREW, ya lo hemos llamado antes. Y la biblioteca Wayland. Imágenes de registros. Vamos a poner both. Significa... La opción both hace referencia a que no solo se registra el diario con la modificación, sino que añade un registro adicional para saber qué tenía ese registro antes de la modificación. Entonces es muy importante, sobre todo para fines de auditoría, tener puesto el both, que no omita ninguna entrada y vamos a decirle que el nivel de anotaciones sea todas. Esto obviamente... En una instalación de producción en la que se están actualizando miles y miles de registros en un segundo, poner la opción asterisco all y poner both hace que los receptores crezcan en tamaño una barbaridad y podrían tener incluso problemas de rendimiento porque tendría que estar escribiendo todas y cada una de las operaciones que se están haciendo. Entonces, en función de la instalación y por niveles de auditoría, se pueden ajustar estas dos opciones. Os lo voy a enseñar así porque gráficamente se ve mucho mejor. Entonces, ahora mismo, si le damos al Enter, se ha iniciado el registro por diario de un archivo. Si, por ejemplo, vamos aquí al CREW000 y ponemos un 5, podemos ver, visualizando con F10 los atributos del diario, que aquí, cuál es el diario al que está conectado. Y aquí, con la opción F19, podemos ver los objetos que están registrados por diario. Si damos F19... Vemos aquí los archivos, que es lo que nos interesa, porque es la base de datos la que hemos dado de alta. Y vemos que efectivamente hay un único fichero que es registrado por diario, que es CrewMember, en la biblioteca Wayland, y es un fichero físico. Bien, pues si ahora mismo entramos con un 5 a ver las anotaciones del diario, veréis que se han creado dos adicionales, que podemos entrar a verlas. La segunda opción es... operación de archivo de base de datos, que ha arrancado el registro por diario de archivo. Es decir, cuando le hemos dicho, asóciame este fichero físico,
esa base de datos al journal ha anotado una entrada. Y luego, si hacemos aquí visualizar la siguiente opción, es una opción F, que es una operación de miembro del archivo de base de datos. ¿Y qué ha pasado? Que esta es como la segunda. Ha arrancado el registro por diario para el miembro, en concreto. Como ya habéis visto, la base de datos tiene un miembro por debajo. Entonces se está arrancando el journaling para ambos sistemas. Bien, pues ahora, saliendo de aquí, podemos perfectamente entrar en nuestro fichero de datos y vamos a añadir un registro y vais a ver cómo se va actualizando en el diario. Con un 18 para lanzar el DFU. Por ejemplo, voy a crearme un nuevo ID con un F9, insertamos, pues el 0000003. Vamos a meter a Ellen Ripley, que es primer oficial de la Nostromo. Bien, con esto, vamos a F3, hemos añadido un registro adicional y ahora vamos a ver cómo lo ha gestionado el journal. Aquí ya habéis visto que se han generado, solo por crear un registro, se han añadido 5 registros adicionales. Entonces vamos a ver cuáles son. Aquí se ven las operaciones. Entonces entramos con 5, visualizar la entrada. Ha sido una operación de miembro del archivo de base de datos, que es hemos abierto el miembro. Y aquí se ve en los datos específicos de la entrada el miembro crew member de la biblioteca Wayland y la base de datos crew member. Si vamos al siguiente, podemos ver que es otra operación del miembro del archivo de base de datos, que es que abre el miembro, no el fichero. O sea, ha abierto las dos cosas. Luego aquí, en un 5, podemos comprobar que es una operación sobre registro específico, la R de registro, y PT significa que es un registro añadido. Y aquí vienen los datos, el código Ellen Ripley First Officer Nostromo, que son los campos que hemos metido nosotros, que hemos añadido en la base de datos. Luego, el séptimo campo, este CL será de close. Será que primero, eso es, cierra el miembro, y por último, cierra la base de datos. Veis además, ¿no? ¿Veis a qué nivel llega? Pues vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a entrar de nuevo con un 18 con el DFU a nuestro fichero de base de datos y vamos a ir a buscar a Ellen Ripley y vamos a modificar, porque es Ellen T. Ripley. Y le damos a Enter. Y con esto hemos modificado, está en modalidad de cambio, hemos cambiado uno de los registros. Si damos a F3, nos va a decir que estamos cambiando un registro y le damos a Yes. Ahora, si nos vamos con un 5 a ver las entradas del journal, veremos que se han creado nuevas. Aquí estáis viendo que las dos operaciones de apertura de base de datos y de miembro, aquí la V será la de update, es decir, actualización. Sí, una operación sobre... Perdonar, esta es la operación sobre registro específico, que es decir, la actualización, la imagen anterior era Ellen Ripley. Ahora, la imagen posterior es Ellen T. Ripley. Aquí estamos viendo qué tenía el registro antiguamente y qué tiene ahora el registro. Como habéis podido observar, esto es muy potente porque nos permite saber quién ha cambiado qué en cualquier base de datos que esté journalizada. Dicho esto, aquí las otras dos operaciones son de cerrar miembro y cerrar base de datos. Aquí lo interesante también es que si visualizamos la entrada, por ejemplo, cualquiera al azar, esta misma, la de update, podemos ver además, con F10, no solo lo que se ha hecho, sino la fecha en la que se ha hecho, la hora en la que se ha hecho, el trabajo asociado, es decir, el número de trabajo, el usuario que lo ha lanzado y la estación de trabajo en la que estaba trabajando. Es decir, podemos saber en todo momento quién ha sido el responsable del cambio, eliminación
actualización o inserción de cualquier registro que esté journalizado dentro de nuestra base de datos. Esto es, ya os digo, que estamos hablando de un tema muy serio. Esto, por ejemplo, en la banca es el pan nuestro de cada día. Todas las operaciones tienen que estar perfectamente controladas. Y la forma de controlarlas es mediante el uso de estos journals. Dicho lo cual, pues vamos a seguir metiendo registros. Vamos a darle F9. Vamos a poner el cuarto registro. Por ejemplo, Joan Lambert, que es oficial de navegación de la Nostromo. Bien, con esto la hemos añadido. Ahora, si nos ponemos con F11 en modo cambio, podemos ver los diferentes registros. Bien, si damos F3, con esto estaríamos finalizando la entrada de datos. Si entramos de nuevo con el DFU y cogemos, por ejemplo, a Kane, supongamos que tenemos aquí a Thomas Kane que queremos borrarlo del registro. Entonces hacemos un F23 y con un F23 confirmamos el borrado del registro. Como podéis ver, está del 1 pasa al 3. Ya el 2 ha desaparecido. Si, por ejemplo, salimos de aquí, veis que suprimimos un registro. Con ese registro suprimido, por último, vamos a comprobar cómo realmente trata los registros suprimidos el diario, el registro de diario. Entonces, vamos aquí y ya veis que aquí han habido dos operaciones de apertura de base de datos y miembro. Aquí la 923, con un 5 podemos ver que la operación de registro suprimido era sobre el registro Kane. Y por último, las dos operaciones finales son las de cerrar, close, el miembro y la base de datos. Y como he dicho antes, si con un 5 vemos la operación sobre el registro, pero damos un F10 sobre el detalle específico del registro suprimido, viene aquí que al trabajo 4550 del usuario QSCOFR en la pantalla WIC001 ha sido quien ha borrado ese registro. Aquí con el identificador, el receptor, el nombre del sistema, el número de brazo, el número de disco donde estaba ese registro lo ha borrado. Bien, aparte de utilizar los registros de diario como control de auditoría de todas las bases de datos que queramos, creo que todos habéis llegado a una conclusión bastante interesante, y es que podemos, mediante journals y mediante journals remotos, podemos copiar receptores de diario de una máquina a otra, leer dichos receptores de diarios en la máquina contraria y estaríamos haciendo una alta disponibilidad utilizando dos máquinas AS400. Es decir, si yo grabo un registro en la máquina A y me llevo esas anotaciones de diario, me las llevo a la máquina B y las vuelco con un sistema en la máquina B usando un API, puedo hacer que los mismos registros de base de datos estén en ambas máquinas. Si borro uno, se borra en el otro lado. Si creo uno, se crea en el otro lado. Esta es la filosofía que utilizan programas como Itera HA o Mimix o Vision para crear un entorno de alta disponibilidad en dos ubicaciones distintas, sabiendo que todos los datos que se están tocando en la máquina principal son volcados en sus receptores y dichos receptores son copiados a la máquina destino y actualizados en máquina destino. Por lo tanto, los datos de ambas máquinas tienen la misma validez. Así que bueno, esto es todo lo que os quería explicar acerca de los diarios. Ya veis la potencia que pueden llegar a tener y para qué pueden ser utilizados, aparte de para llevar un registro de todas las operaciones que se hacen en las bases de datos. En fin, solo me queda en este vídeo deshacer esto, es decir, cómo borramos los diarios y cómo borramos todo lo que hemos hecho dejando la base de datos limpia y sin ningún problema
para que sea auditada? Pues bien, lo primero que vamos a hacer es hacer las operaciones inversas a crear el diario. Es decir, lo primero de todo, vamos a hacer una parada de journalizar los ficheros físicos. ¿Qué archivo físico está registrado por diario? Pues el creu mbr de la biblioteca Wayland. De esta forma, acabamos de sacar de la journalización este fichero físico. Y os digo, es muy sencillo, si hacemos con un 18 con el DFU y me voy, por ejemplo, a F9, insertar, y vuelvo a insertar el mismo registro que he borrado anteriormente, que era el de Kane, pues vamos a meter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el número 2, que este era Thomas Kane, que era oficial ejecutivo de la Nostromo. Y en cuanto le dé al Enter, ya hemos añadido un archivo. De hecho, vamos a añadir otro más. Voy a dar con F11 para poner modalidad cambio, para que veáis 2, 3, 4. Pues vamos a añadir el quinto miembro de la tripulación, que sea en este caso Dennis Parker, que es jefe de ingenieros de la Nostromo. Y vamos a añadir un séptimo, que es, por ejemplo, Samuel Brett, que es ingeniero técnico de la Nostromo. Bien, pues vamos a dar a F11 para estar en modalidad cambio y vemos que se han añadido, mira, fíjate, era el número 6, no el 7, pues nada, pongo aquí el 6 y aquí no ha pasado nada. Ya tengo 6 miembros de la tripulación, damos F3, hemos añadido 3 registros, hemos cambiado uno y finalizar la entrada de datos. ¿Creéis que esto se ha reflejado en el journal? No debería. Porque hemos quitado hemos desjournalizado el fichero crew member de nuestro journal, así que tendrían que haber las 20 y pocas entradas que estaban antes. Efectivamente, aquí están las entradas de estas eran de close, estas últimas dos es operación de miembro de base de datos, finalizar registro por diario para el miembro. Y aquí el otro es finalizar el registro por diario de archivo. Y claro, si aquí entramos aquí y damos F10, obviamente sabemos que en un momento determinado, a esta hora y a esta fecha, el usuario QSCOFR desde la pantalla WIC001 ha sacado deliberadamente el fichero de tripulaciones del journaling de la S400. Así que si alguien quiere hacer trampas a la S400, que sepáis que todo lo gestiona. Bien, pues con esto hemos visto que efectivamente el journaling no ha reflejado estos registros añadidos porque previamente lo hemos sacado. Por lo tanto, una vez hecho esto, lo siguiente que sería es borrar el journal propiamente dicho con un DLT JRN. ¿De qué journal? Se llama Crew, de la biblioteca Wayland. Ha desaparecido ya el journal con F5 y lo último que vamos a hacer es un journal receiver, cargarnos el journal receiver. ¿Cómo? Pues con DLT JRN RCV F DLT, eso es. F4, el receptor del diario era el creu 1, 2, 3, 4, 5, 6 números de la biblioteca Wayland. Y aquí nos está diciendo que el receptor creu nunca se salvó completamente. Es decir, este receptor nunca ha sido grabado en cinta ni se ha hecho backup de él. Entonces nos está avisando de si queremos ignorar este hecho que no se haya grabado nunca y lo borremos o no. Con un cancelar le estaríamos diciendo que no me lo borres porque no se ha grabado en cinta todavía. Vamos a ignorarlo.
y con esto el fichero se ha suprimido. Pues muy bien, esto ha sido todo en lo concerniente a los journal, a los diarios, a los receptores del diario, a las entradas de diario y cómo se conectan a sus respectivos ficheros de base de datos y cómo podéis navegar en el interior del journal para listar todas las entradas a las que el fichero de base de datos ha sido sometida, escrituras, lecturas, modificaciones, borrados, etcétera, y para que de esa forma se lleve un control exhaustivo de lo que se hace dentro de la base de datos que se ha seleccionado para ser journalizada. Así que esto ha sido todo por hoy. Os doy las gracias por ver el vídeo, dar a me gusta si os ha gustado y, como siempre, dejarme vuestras dudas e inquietudes o peticiones en la caja de comentarios. No olvidéis de suscribiros a ver si llegamos a los 1000 y así hacemos una comunidad muy grande. Y dicho esto, hasta el siguiente vídeo de MyFrameCorner.